Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de metabolismo. El metabolismo es meta, más allá, y bolismo, que es el bolo alimenticio, todos los alimentos que nosotros consumimos diario. Dice que, bueno, en un punto más científico, el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Normalmente nosotros los seres humanos, los animales, las plantas están hechos de miles de células, miles de células. Entonces esas células necesitan de alimento para poder seguir vivas y producir energía. Normalmente pues los alimentos que nosotros consumimos diario son pues chocolates, frutas, mantequilla, palomitas, carnes, en verduras, espinacas, lechuga. En estas, pues, el chocolate, las frutas están hechos de carbohidratos, las carnes de proteínas, la mantequilla, palomitas, pues son grasas, son lípidos, y las espinacas y la lechuga, que son ácidos nucleicos. Esos son los alimentos que consumimos diario y que esas ocupan las células para producir la energía que necesita nuestro cuerpo. Dice que todos los alimentos están hechos de esas cuatro cosas, las que ya mencioné, y esas son las famosas biomoléculas. Estas son las famosas biomoléculas y supongamos, voy a dar un ejemplo va a ser el chocolate, que cuando lo comemos entra por la boca, llega a nuestro estómago, y como nuestro estómago es muy ácido, empieza a deshacerlo en miles de pedacitos, que esos son los carbohidratos. Pero como esos carbohidratos no pueden llegar solos hasta las células de nuestros pies o así, entonces entra por nuestro torrente sanguíneo, que es la sangre, que es así, puede recorrer todo nuestro cuerpo. Entra en nuestro torrente sanguíneo y la sangre empieza a recorrer todo nuestro cuerpo, y ahí empiezan a llegar todas nuestras células, a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces empiezan a llegar a las células y se dan cuenta que ya está llegando una proteína. Entonces, como todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN, el ADN empieza a trabajar y empieza a producir enzimas, y las enzimas van a atacarlos. Pongamos, produce unas 10 enzimas. Entonces esas enzimas ordenadamente van y atacan al carbohidrato que llegó, le empiezan a atacar y le empiezan a hacer de grande a chiquito, de grande a chiquito, de chico a grande, así, hacerlo para poder sacar toda la energía suficiente para que ellas puedan seguir vivas. También pasa lo mismo con las demás biomoléculas, y empiezan a atacarlo y empiezan a sacarle todas todo lo que ellas necesitan para producir la energía. Eso pasa con las demás biomoléculas, el mismo proceso. Ese es el proceso de catabolismo, en el que las células empiezan a sacar lo que necesitan de esas células para poder producir proteína, energía. También en el proceso metabólico existe el anabolismo. El anabolismo es que pues también las células, cuando ya están viejas, mueren. Entonces de una célula chica empiezan a salir células más grandes, entonces de chica grande, y ese es el anabolismo, para poder producir más células, y pues las células se tienen que producir diariamente comiendo los alimentos que pues diario consumimos. Yo voy a explicarles lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o ácido cítrico genera la mayor parte de los acarreadores de electrones, energía que se encontrará en la cadena transportadora de electrones. Bueno, aquí hice como unas láminas y aquí está un ejemplo de lo que es el ciclo de Krebs. Traté como de, pues... Ahora les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs, y para empezar les voy a explicar qué es. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, donde es liberada energía almacenada. El ciclo de Krebs se divide en 9 pasos, que a continuación se los voy a explicar. El primer paso es cuando la molécula de acetil-CoA de 2 carbonos se une a la molécula oxacetato de 4 carbonos. El segundo y el tercer paso es cuando la molécula de citrato de 6 carbonos se convierte en isómero isocitrato.
El cuarto paso es cuando la molécula de isotrato de 6 carbonos se transforma en acetoglutato. Y el quinto paso es cuando la molécula de acetoglurato de 5 carbonos se oxida obteniendo succinil-CoA. Ahora el sexto paso es cuando la molécula succinil-CoA de 4 carbonos sustituye su grupo CoA por un grupo fosfato produciendo succinato. El séptimo paso es cuando la molécula succinato de 4 carbonos se oxida formando fumarato. El octavo paso es cuando la molécula de fumarato de 4 carbonos se le agrega a la molécula de malato. Y el último y noveno paso es cuando la molécula de malato de 4 carbonos se oxida, regenerando la molécula de oxalacetato. Compañera Erika Monserrat Simón Sánchez y yo, su servidor, Esteban Vicente López Matías, acerca de la cadena de transporte de electrones. Nosotros somos del grupo 602 de propedéutico de químico biológico del Cobao Plantel 61 San Bartolo. En esta cadena se van a fosforilar dos complejos que van a ser el NAD y el FAT, que van a pasar por una serie de 5 complejos, que el primero es el NAD deshidrogenasa, el succinato deshidrogenasa, el citocromo C reductasa, el citocromo C oxidasa y el ATP sintasa. Estos complejos también van a pasar por un complejo, una coenzima Q de origen no proteica y por un citocromo C. Yo les voy a explicar cómo se va a oxidar el NAD. El NAD lo va a oxidar el primer complejo, y al momento de oxidarlo le va a donar 2 electrones. Estos 2 electrones van a pasar hacia la coenzima Q. De la coenzima Q van a ir al citocromo C reductasa, van a pasar al citocromo C, van a pasar hacia el citocromo C oxidasa y van a regresar a la matriz mitocondrial. Pero a la vez que dona 2 electrones, también va a donar protones. El primer complejo va a sacar 4 protones. Al igual que el tercer complejo, pero el cuarto complejo va a sacar solamente 2 protones. Estos protones van a fluir contra su gradiente y lo que va a hacer que le va a dar fuerza al ATP sintasa de convertirlos o fosforarlos en ATP, que es energía. Pero en el momento de que los 2 electrones regresan a la matriz mitocondrial, se van a juntar con medio oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno, lo que nos va a dar una molécula de agua. Lo que podemos ver es que con estos 10 protones del NAD se van a poder generar 2.5 moléculas de ATP. Mi compañera Erika les va a explicar lo que pasa con el FAT. Eso se los va a explicar mi compañera. Bueno, hola, mi nombre es Erika Monserrat Simón Sánchez y junto con mi compañero Esteban Vicente López Matías hablaremos sobre el tema que sería cadena de transporte de electrones. Nosotros somos del grupo 602, vamos en el propedéutico de químico biológico y somos del Cobao Plantel 61. Bueno, entonces, ¿qué sucede en el caso de FAT? Por su parte, es oxidado por el complejo número 2. Cuando esto sucede, nuevamente se donan 2 electrones,
mismos que empezaron a viajar del complejo 2, de ahí van hacia la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4, y de ahí va de regreso a la matriz mitocondrial, combinándose nuevamente con un medio de oxígeno y 2 hidrógenos para formar una molécula de agua. Como nos podemos dar cuenta, el complejo número 1 pues no participa en esta ocasión, porque no bombeará protones hacia el espacio intermembranal, a diferencia del complejo número 3, que bombeará 4 protones, y el complejo número 4, que bombeará 2 protones. Solamente cuando estos protones viajan de regreso contra su gradiente de concentración, cada 4 protones proveen a la ATP sintasa de la energía suficiente para que fosforile un ADP en ATP. Bueno, y si hacemos un poco de matemáticas a partir de un NAD, debido a que se bombearon 10 protones, sirve para sintetizar hasta 2.5 ATPs. Y a partir de un FAT, debido a que solamente bombeó 6 protones, sirve para sintetizar hasta 1.5 ATPs. Fin.